Hola, vamos a trabajar con el material que hemos preparado para ustedes acerca de las alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje que pueden afectar la vida de nuestros estudiantes en la universidad. Les recuerdo que mi nombre es Adrián de Oleo y este material es parte del apoyo que hemos preparado para ustedes en el módulo del docente como gestor de aula. Las alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje que vamos a ver en la educación superior tienen manifestaciones comunes. Generalmente vamos a ver situaciones de ansiedad, que la ansiedad es una respuesta anticipada a un evento que se percibe como amenazante, que es un sentimiento de amenaza o aprensión que va orientado hacia el futuro, se asocia a la percepción de que las cosas no son impredecibles o nos resultan incontrolables. Otra situación que vamos a ver con frecuencia es la angustia. Se pueden presentar situaciones donde nuestros estudiantes experimenten estrechez. La angustia es una sensación como de tristeza, de ahogo, de pena extrema, de aflicción, que provoca un estado afectivo y cognitivo extremo en el que la persona no ve opciones de salida a su situación, se siente ahogado por los problemas. Y esta es consistente con el dolor y sufrimiento que se experimenta. Especialmente en estos tiempos en los que hemos vivido una crisis sanitaria, es importante que los docentes podamos estar conscientes de la naturaleza de estas situaciones que pueden presentar nuestros estudiantes. Los síntomas de un trastorno de ansiedad pueden ser de 4 naturalezas distintas. Pueden ser emocionales, cognitivos, conductuales o motores. En los emocionales se presenta una sensación de inquietud física, nerviosismo, desasosiego, vivencias amenazantes, aprensión, la sensación de sentirse atrapado o al borde de un peligro, miedo o pánico. Se pueden experimentar temores difusos, inseguridad, una sensación de vacío y presentimientos de la nada y una sensación como si no estuviéramos completos, como si de alguna manera el yo se estuviera disolviendo. Entonces, algunas de estas palabras nuestros estudiantes pueden emplear para explicarnos cómo se sienten. En cuanto a los síntomas cognitivos, estos se caracterizan por preocupaciones excesivas sobre circunstancias reales o imaginarias, ya sean presentes o futuras, o sea, especialmente del futuro inmediato. Es como una expectación aprensiva, una anticipación de peligro o de que algo va a pasar y una actitud de hipervigilancia. Estos son los síntomas cognitivos que podemos observar. En cuanto a los síntomas conductuales, podemos observar inquietud psicomotora, o sea, un nerviosismo de manos, tamborileo de dedos, de los pies, movimiento, inquietud de pierna, tendencia al llanto como consecuencia de sentimiento de impotencia, así como una exageración a la respuesta de alarma. Es decir, que un estudiante se nos puede echar a llorar en medio del aula por una situación que entendemos que no se corresponde, que es una hiperreacción a la realidad. En cuanto a los motores, podemos ver síntomas de temblores, sobresaltos, sacudidas musculares, dolores de cabeza frecuente, cansancio fácil y la incapacidad para relajarse. Hay otros síntomas que son los somáticos, que son debidos a la hiperactivación del sistema autónomo. Entonces van a aparecer síntomas como palpitaciones, síntomas cardiovasculares, entre estos las palpitaciones, síntomas respiratorios, puede aparecer, podemos observar una hiperventilación, o sea que se respira rápidamente. Síntomas sensoriales, se pueden decir que sienten un hormigueo
o una sensación de adormecimiento, síntomas digestivos, pueden hablar de náusea, pueden mostrar hasta un aumento de temperatura, sofocación, escalofrío, oleadas de calor, sudoración, sequedad de mucosa, manos frías y húmedas, una necesidad constante de ir al baño. Todos estos síntomas se asocian a situaciones de ansiedad. Vamos a encontrar con que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Y entre los trastornos de ansiedad podemos encontrar el mutismo selectivo, la ansiedad. El mutismo selectivo, les voy a decir que es un comportamiento en el que la persona que presenta este tipo de trastorno de ansiedad no se expresa en algunas situaciones. Es decir, que es como si no hablara en ciertos contextos. Podemos tener un estudiante que vemos que puede interactuar quizás en el pasillo, pero cuando esté en el aula o cuando se le pregunta, pudiera quedar mudo repentinamente, como si no hablara. La ansiedad de separación, que es una conducta que generalmente se da en los más jóvenes, que es una conducta de apego y de una reacción de ansiedad frente a la ausencia de esa persona o el objeto o la situación amada que produce seguridad. Están las fobias específicas, que son los miedos o temores irracionales que nosotros podemos presentar ante una situación. Es muy popular, por ejemplo, tenemos la gente que tiene miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, a las hormigas, a las serpientes, o sea, diferentes tipos de miedos, que estos miedos son determinados porque son a una situación en específico, y estos miedos tienen un carácter irracional, porque en muchos casos la persona hasta con mirar una imagen puede tener una reacción de ansiedad. Los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una expresión donde la persona se siente ahogada, que no puede respirar, tiene la sensación de que se muere, de una muerte o de un peligro inminente, que puede incluso provocar el que sea atendido médicamente, confundiéndose su situación con un ahogo respiratorio, con un ataque cardíaco, porque pueden presentar incluso hasta dolor intenso. La fobia social es un tipo de miedo a interactuar, a funcionar adecuadamente en situaciones sociales, donde se tiene temor básicamente a quedar mal o a hacer el ridículo. Los estudiantes que presentan un estado de fobia social, estos estudiantes pueden tener dificultad para interactuar en grupo, pueden tener dificultad para manejarse con los compañeros, pueden tener un bajo rendimiento académico. ¿Por qué? Porque les da tanto miedo contestar que no se atreven a hacerlo en medio de la clase. Tenemos la ansiedad generalizada, que es un tipo de trastorno de ansiedad, donde la sensación de ansiedad y las expectativas se generalizan y no hay un temor a una situación en específico, sino que se va a relacionar con diferentes situaciones. Todo lo que va representando un reto se le empieza a tener mucho miedo, y es ese tipo de ansiedad paralizante que no deja que el estudiante se atreva a hacer las cosas. Tenemos un trastorno de ansiedad muy específico, que es el trastorno de ansiedad, es un tipo de trastorno de ansiedad específico hacia los exámenes, hacia ser evaluado. Y una de las respuestas que trae la ansiedad es que al haber una gran cantidad de cortisol en el organismo, que es una hormona que se libera ante el estrés,
ante situaciones de estrés y, y de la adrenalina, estas generalmente van a bloquear la memoria. Entonces, ¿qué va a pasar con un estudiante con este tipo de ansiedad? Este estudiante puede olvidar. Es el estudiante que se bloquea en situaciones de exámenes. Es importante que nosotros prestemos atención a que hay estudiantes nuestros que estudian, pero no nos responden en pruebas y nos podemos dar cuenta porque en otras situaciones, con otras modalidades de evaluación, entonces ellos tienen un funcionamiento diferente. ¿Cuáles elementos pueden contribuir a una mayor ansiedad de los estudiantes en la universidad? Fíjense, durante los 6 primeros meses en la universidad, los estudiantes tienen mayor propensión a presentar trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones nuevas. Ahora, con todo lo que vivimos con la pandemia, también eso se exacerba. En la universidad hay nuevos ambientes de estilo de enseñanza y aprendizaje, hay mayor competencia y competitividad. Los trabajos en equipo para los estudiantes pueden ser una fuente de ansiedad. La misma confianza en la selección de la carrera. Escogí la carrera que era para mí. Me equivoqué, no me equivoqué. La vida social, nuevos escenarios, niveles de interacción, el manejo de la diversidad, porque nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas, las comunidades virtuales, el hecho de que estamos ante una virtualidad en parte y muchas situaciones que nos quita sobre todo la sensación de control. Y el hecho también de que muchos estudiantes se ven ante el reto de tener que conjugar estudios y trabajo, o sea, muchos de ellos tienen que trabajar. ¿Cuáles elementos pueden contribuir a una mayor ansiedad en la universidad? Estamos hablando de ellos. El hecho de que se presentan situaciones que van a retar el autocuidado y la autorregulación, las metas, las prioridades, las estrategias que el estudiante tiene que establecer, una diversidad funcional, el hecho de tener un tipo de diferencia va a hacer que se pueda experimentar mayor ansiedad. Las anomalías institucionales y propias, o sea, situaciones donde no podemos responder de acuerdo a la norma o al estándar establecido, y el manejo de imprevistos. ¿Cuáles son las sugerencias para el manejo de la ansiedad en el aula universitaria? Mantener una comunicación con el estudiante sin ahogarlo. Resaltar la importancia del autocuidado, darnos nuestro tiempo para escuchar, a realizar actividades y dinámicas que nos permitan no solamente afianzar los conocimientos que estamos transmitiendo, sino también que nos permitan conocer a nuestros estudiantes y sus necesidades. Fíjense, para nosotros aprender necesitamos emocionarnos. Y un estudiante cuyo conocimiento, o sea, que si tenemos un conocimiento mayor de quién es, de qué le gusta, con más posibilidades tenemos de provocar una emoción en ellos y que realmente el aprendizaje sea más efectivo. La importancia de valorar positivamente al estudiante, reconociendo el esfuerzo y los procesos, no solamente el resultado final. Recordar la importancia de la asistencia a clases. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante falta y es un estudiante que tiene situaciones de ansiedad, el sentir que no tiene control, eso va a afectar más va a incrementar la sensación de falta de control que tiene el estudiante. Pues es muy importante que nosotros trabajemos con nuestra guía, que le hagamos saber desde el inicio cómo vamos a trabajar, que ellos conozcan nuestro sistema de evaluación, que sepan a qué atenerse. Todo lo que hemos aprendido durante el diplomado, todos esos recursos para la evaluación objetiva,
son importantísimos para ayudar al estudiante a manejar su ansiedad. Es importante que al asignar los trabajos seamos claros y específicos y si es posible la corrección la hagamos por parte y con suficiente tiempo. Así los ayudamos a ellos a sentirse más seguros. Es importante también que identifiquemos quiénes del grupo pueden servir de apoyo, que prestemos atención a los trabajos de equipo, que fomentemos en los estudiantes el que puedan evaluar ellos y reformular sus metas y expectativas personales cuando sea necesario. Por último, si notamos un estado de ansiedad incapacitante o que perturba seriamente el desempeño de nuestro estudiante, es necesario referir a la unidad de orientación del Decanato de Bienestar Estudiantil. Hasta aquí nuestro video que nos va a ayudar a conocer y a manejar los estados de ansiedad de nuestros estudiantes. Gracias a todos ustedes.